En primera no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción. Capítulo 116. Oculto. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryuji. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battle. De todos modos, con el programa Leer Ocultado, una Pandora Shell es solo el comienzo de tus malas noticias. Raven preguntó, el tono de voz se dividía entre una vaga incredulidad y un arrepentimiento general, presumiblemente por el hecho de que se había levantado de la cama esta mañana. Sorprendente, ¿no? Respondí, sonriendo levemente. Pero lamentablemente es la verdad. El equipo del Sr. Ark entró en una situación que resultó ser mucho más de lo que parecía al principio. Los Grimm habían creado una serie masiva de túneles debajo de la ciudad que habían sido enviados a proteger, permitiendo un enorme número de criaturas para meterse justo debajo de él sin que nadie se diera cuenta. Al notar un pequeño túnel que conducía a la superficie, que había permitido el ataque informado que los atrajo allí, se dieron cuenta de esto y pidieron refuerzos, pero incluso eso resultó ser una trampa tendida por los Grimm. En el momento en que llegó su respaldo, la horda debajo de ellos se movió para atacar, lo que finalmente culminó con los Grimm activando intencionalmente un Pandora Shell en medio del cazador. Eso es. Raven hizo una pausa, frunciendo el ceño. Ese es un comportamiento muy inteligente, incluso para los Grimm mayores. Comportamiento estratégico. Ciertamente lo es, estuve de acuerdo. Lo que, más que nada, me hizo sospechar, especialmente en lo que respecta precisamente a cómo abrieron el caparazón. Fue llevado a la superficie por un Gapstalker y luego fue abierto por un ataque de energía de largo alcance por Kronkruach, quien era el más poderoso. Probablemente responsable de los túneles en primer lugar. Raven abrió la boca con lo que debe haber sido una respuesta refleja antes de vacilar y contenerse por varias respiraciones. Kronkruach, repitió finalmente, con solo rastros de incredulidad en su tono. ¿Estás seguro de que fue Kronkruach? Me encogí de hombros casualmente y asentí. Lo vi, le dije. Y es bastante difícil confundirlo con cualquier otra persona. Pero, es preocupante, especialmente después del despertar de Sis hace varios meses. ¿Cuándo despertaste a Sis, quieres decir? Preguntó. El pinchazo llegó sin esfuerzo a sus labios y me hizo sonreír, pero también sacudí la cabeza. Me temo que si bien eso es cierto, también es un poco más preocupante de lo que parece, respondí. Para que veas, Sis había estado en ese lugar durante bastante tiempo, y estoy seguro de que el hecho de que se haya colocado tan cerca de Vale no fue una coincidencia, pero había estado durmiendo lo suficiente como para que innumerables personas vinieran cerca de él sin ninguna respuesta. Desde aeronaves hasta cazadores que se dirigían hacia allí e incluso exploradores, no hay registro de que Sis haya hecho algo durante varios cientos de años de historia. Sin embargo, en el momento en que me acerqué, reaccionó. Sí, lo desperté, pero no por proximidad. Me temo que me reconoció. Te reconocí. Ella repitió de nuevo. Si hubiera sido una mujer menos intimidatoriamente poderosa, habría hecho una broma sobre loros. ¿Te refieres a? Tengo algo así como una historia con los Grimm, admití, lo que aparentemente era cierto, incluso si no tenía idea de qué era esa historia. Una larga historia. Ya, veo, dijo Raven lentamente. ¿Y Kronkruach también te reconoció? Casi seguro, asentí. De hecho, incluso es posible que la situación haya sido diseñada para asegurar mi participación. En verdad, el despertar de Sis fue tan alarmante para mí como lo fue para el resto del mundo, aunque por razones algo diferentes, pero después de que volvió era un sueño, esperaba que ese sería el final de las cosas y que simplemente había tenido la mala suerte de encontrarme con un viejo conocido. Sin embargo, cuando vi a Kronkruach, no tuve más remedio que creer que era mucho más que eso. Sis casi arruinó todo simplemente por su presencia mientras Kronkruach participaba en lo que no podía llamarse otra cosa que acción enemiga, y cuando Pandora Shell se abrió. Suspiré y la miré, fingiendo medirla antes de hablar. La mayoría de la gente tiene la impresión de que la enfermedad dentro de las conchas corrompe a todos los que la tocan, volviéndolos locos en el proceso, pero este no es el caso, le dije.
El Grimm bacteriano dentro de Pandora's Shells tiene algo de conciencia, especialmente una vez que toma el control de un cuerpo vivo. La entidad se refiere a sí misma como conquista y puede asumir el control total sobre una persona, suprimiendo su mente por completo mientras ejerce sus poderes como si eran suyos. Es un ser antiguo y uno de los más poderosos de los Grimm, uno de los caballeros de su especie conocido como jinete. Tú, comenzó Raven antes de interrumpirse de nuevo y quedarse en silencio por un minuto. ¿Cómo puedes estar seguro? Suspiré de nuevo. Porque Conquest fue uno de los seres responsables de la caída de Babel, dije, de nuevo yendo con la verdad, aunque con la intención de distraer y engañar. Ayudó a destruirlo por orden de su creador. Su Raven se apagó, expresión atónita debajo de su máscara. ¿Su creador? Los Grimm tienen un creador. Asentí en tranquila confirmación. Eres una de las pocas personas a las que le he dicho esto, dije en voz baja. Pero no necesito decirte lo importante que es que ese conocimiento se use con cuidado. Miró hacia abajo, aún parpadeando, antes de tragar lentamente. Comenzó antes de sacudir la cabeza, aparentemente todavía tambaleándose. Respiró hondo y pareció esforzarse por recuperarse, cerrando los ojos por un momento antes de continuar. Supongo que no tienes ninguna prueba de tales afirmaciones. Sí, de hecho, le dije, lo que puede o no haber sido una completa mentira. Hay un conjunto de ruinas que están fuertemente custodiadas por los Grimm, y junto a ellas existe una ciudad, la última ciudad restante de Babel, en una dimensión de bolsillo muy parecida a esta. Ahora está desprovista de vida, gracias a los Grimm, pero en el centro de la ciudad hay una especie de laboratorio y los Grimm lo protegen ferozmente por una razón. Hay una computadora Babel dentro que contiene una gran cantidad de información, colocada allí por alguien que luchó contra los Grimm hace mucho, mucho tiempo. Me miró durante un largo momento, con los ojos aún lo suficientemente abiertos como para ver el blanco a su alrededor, pero asintió lentamente. Vamos entonces. Ella preguntó. Si lo que dices es verdad, entonces, ninguno de nosotros disfrutaría la experiencia, me temo, negué con la cabeza. ¿Un lugar llamado Jericho Falls significa algo para ti? Raven se detuvo una vez más antes de asentir vacilante. Jericho Falls, supongo que eso explica por qué tantos Grimm se reúnen allí, murmuró, sacudiendo la cabeza. ¿Y no podríamos usar esta dimensión de bolsillo tuya para evitarlos? Los Grimm asesinaron a las personas que crearon a Naraka, negué con la cabeza. El Grimm más débil no puede entrar, pero los jinetes han demostrado ser bastante capaces de hacerlo en el pasado. Tal como estoy ahora, no desearía luchar contra todos los Grimm en ese lugar, así que no tengo más remedio que esperar hasta más de mi poder regresa. Al menos, eso es lo que esperaba hacer al ganar tiempo, pero existe la posibilidad de que ya no tengamos ese lujo con los Grimm moviéndose una vez más. Aún así, me prepararé en los próximos meses y destruiremos todo lo que se interponga entre nosotros y esa computadora. Tan rápido en usar nosotros. Sacudió la cabeza, pero me di cuenta de que no lo decía en serio. Por lo menos, parecía intrigada. ¿Quién puede decir que te seguiría a un lugar así? Los últimos 100 cazadores que fueron a Jericho Falls nunca regresaron. Si el lugar había sido, como sospechaba, un último esfuerzo para sobrevivir a la caída de Babel, probablemente había sido la tumba de mucho más que eso, pero guardé esos pensamientos para mí y, en cambio, simplemente levanté una ceja desafiante. Si lo desea, puede mirar desde una distancia segura, le ofrecí, mi tono caballeroso. Con mucho gusto lucharé por tu parte, si tienes algo mejor que hacer esa noche. Puso los ojos debajo de la máscara, pero sus labios se torcieron hacia arriba. Veré lo que mi horario me permite una vez que hayas terminado con tus preparativos, permitió. Por ahora, cuéntame sobre estos jinetes y su maestro. La consideré por un momento antes de asentir. Conquest es de lo que más sé, dije con sinceridad. Él es el Wither Rider y toma la forma de un arma biológica, lo que conoces como Pandora's Shell. Si lo examinas de cerca, su verdadera forma es un tipo bacteriano de Grimm. Aunque cada una de estas células Grimm es una entidad separada, son tan capaces de actuar como uno como cualquier otro grupo de Grimm y, a través de un proceso similar al de las bacterias normales, pueden intercambiar información entre ellos.
De hecho, trabajan tan bien juntos que, según todas las apariencias, cada grupo puede actuar como un solo ser. Pero hay una diferencia importante entre lo que tienen y una mente de colmena, a saber, este intercambio de información no es inmediato y requiere contacto físico entre las diferentes piezas de Conquest. Suponiendo que puedas sobrevivir acercándote con tu mente y cuerpo intactos, señaló Raven. Asumiendo eso, estuve de acuerdo con un suspiro. A decir verdad, explotar esta debilidad es mucho más difícil de lo que parece. Aunque Conquest es una criatura horrible que no merece existir, no puedo negar que es muy inteligente y respalda dicha inteligencia con milenios de experiencia en destruyendo vidas. Aunque no lo sabe todo, es probable que sepa más que nadie actualmente debido a la gran cantidad de personas que ha infectado. Él fue personalmente responsable de gran parte de la caída de Babel, e infectó a muchos científicos brillantes y guerreros hábiles. Definitivamente se le puede engañar, es muy bueno manteniéndose fuera de su propio camino y absteniéndose de decir algo útil. Negué con la cabeza y cambié mi expresión a una de arrepentimiento semi-honesto. Sin embargo, más que nada, es un problema que debe cerrarse lo más rápido posible cada vez que aparece, simplemente porque si le das tiempo, se propaga como un virus. Si no sabe cómo sortear un obstáculo, lo que requiere que nadie que haya infectado sepa cómo llegar a ti, entonces todo lo que tiene que hacer es encontrar a una persona que sepa cómo solucionarlo. Para empeorar las cosas, considera que es un pasatiempo buscar a aquellos que se consideran a salvo de él y prueban que no lo están, y él disfruta causando dolor en un nivel superior incluso al de los otros Grimm. ¿Qué quieres decir?, preguntó Raven, haciéndome inclinar la cabeza y considerar cómo explicarlo, pero entonces, era tan simple y recordaba los ejemplos que había dado. No. Casi cualquier Grimm te matará, comencé. Te despedazarán y te comerán mientras vivas, seas hombre o mujer, joven o viejo. Pero Conquest lo hará en el cuerpo de alguien a quien amas, después de usar su cuerpo para comer tus hijos frente a ti, simplemente por el dolor adicional que te causa. Ya, veo, dijo Raven lentamente, la expresión de su rostro me decía que se lo estaba imaginando antes de sacudirse la imagen. ¿Es un monstruo entre los monstruos, entonces? Por diseño o... Honestamente no puedo estar seguro, admití. Puede ser simplemente que su mayor inteligencia y su conocimiento de la naturaleza humana lo hacen más capaz de infligir el dolor que todos los Grimm parecen desear causar, y es posible que haya sido creado para actuar de una manera especialmente cruel o haya crecido de esa manera. Con el tiempo, descubrir por qué era un monstruo no era mi principal preocupación en las ocasiones en que lo conocí, me temo. Es bastante hábil para hacer que la gente se centre en su desaparición. Raven inclinó la cabeza en concesión a eso. ¿Y la infección?, preguntó, el tono cambiando ligeramente a medida que sus emociones cambiaban. ¿Hay alguna manera de curarlo? Dejé escapar un suspiro, sintiéndome un poco cansada en respuesta a los recuerdos que me trajeron sus palabras. Haces una pregunta difícil, le dije. La respuesta es sí y no. En primer lugar, debe entenderse que los valores de Conquest causan dolor lejos por encima de la muerte de uno de sus anfitriones, y aunque no desechará activos útiles, eso no implica que no esté dispuesto a sacrificarlos. Además de eso, ya sea porque un activo reclamado probablemente se convierta en un pasivo o porque es tremendamente rencoroso, intentará destruir cualquier huésped que pueda curarse, y como puede imaginar, tiene muchas formas de hacerlo. Atacar el cuerpo del anfitrión desde dentro, obligándolo a suicidarse, si todo lo demás falla, puede acelerar la metamorfosis del anfitrión en un Pandora's Shell en un proceso que ignora la mayoría de los intentos de curación. Pero si sabes cómo y puedes superar todo eso, en teoría, sí, hay formas de curar la enfermedad. ¿Solo en teoría?, ella preguntó. ¿Nunca lo has visto hacer? Negué con la cabeza. Mis esfuerzos para ese fin hasta ahora han fracasado, admití. La pestilencia de Conquest funciona infectando el cuerpo y usándolo para tomar el control del aura de uno y atar el alma. El proceso se puede revertir ingresando al alma de otra persona para luchar contra Conquest directamente y luego revertir el proceso de alma a aura a cuerpo. Raven levantó una mano para detenerme. ¿Qué es eso de entrar en las almas?, ella preguntó. Usted puede hacer eso.
Me gusta considerarme algo así como un experto cuando se trata de asuntos del alma, dije, lo que probablemente era cierto desde un punto de vista comparativo. Realmente, es simplemente una cuestión de dejar el cuerpo de uno completamente atrás y entrar en el de otro. Si lo desea, podría demostrarlo, pero puede encontrar el proceso invasivo en varios niveles. Sin embargo, como mínimo, ¿ha visto esto antes? No. Manifesté al tigre blanco del oeste, dejándolo surgir completamente de mi cuerpo nuevamente. Raven no reaccionó visiblemente, pero sentí un cambio en sus emociones, como si acabara de sacar un arma, lo cual era justo, ya que había sacado algo mucho, mucho más grande. Este soy yo, para poner las cosas simples, dije, señalándome a mí mismo. Por conveniencia, generalmente me refiero a él como Vayu, pero somos uno en todos los sentidos que importan, porque él es simplemente mi aura con una forma más física. Sin embargo, observe cómo estamos conectados. Necesitamos serlo por esta técnica, ya que mi aura y alma residen dentro de mi cuerpo, pero fue relativamente simple ir un paso más allá y separar esas cosas de mi carne. A partir de ahí, fue simplemente un poco más difícil entrar en otro cuerpo. Yo tomaré tu palabra, decidió, sacudiendo la cabeza. Entonces, supongo que estás habitando un cuerpo prestado en este momento. Este cuerpo en particular es un poco más complicado que eso, evadí. Si pudieras considerar a Vayu como una forma de proyección astral y mi habilidad para entrar en los cuerpos de otros como una forma de posesión, entonces este caso en particular se parece más a la reencarnación. Si es posible, preferiría no explicar la ciencia detrás de eso en este momento. Ya que es un poco complicado. ¿La ciencia detrás de la reencarnación? Ella preguntó. No habría pensado que los términos iban juntos. ¿Por qué no? Pregunté a mi vez. La ciencia, al final, es simplemente el proceso de hacer preguntas y buscar respuestas. Con ese fin, va de la mano con casi todo. Supongo, reconoció después de un momento de silencio. Y asumo que eres un científico, ¿entonces? Supongo que no me veo muy bien, ¿verdad? Pregunté, sonriendo. Pero sí, esa sería una evaluación justa. Valoro mucho el poder de mi mente, ¿sabes? Simplemente soy consciente de que descuidar otras cosas sería imprudente en un mundo como el nuestro. Por experiencia, sí. Ya veo, reflexionó, asintiendo para sí misma. Muy bien, aceptaré eso por ahora. Así que entras en el alma de alguien, enfrentas a conquista, superas la infección Y. Su creador se involucra, respondí. Desafortunadamente, los Grimm están conectados de alguna manera con su maestro y matar a Conquest dentro de una persona aparentemente puede llamar su atención. Aprendí eso de la manera difícil con el Sr. Ark y al final me vi obligado a sacrificarlo, junto con el otro infectado. No tuve que fingir el arrepentimiento en las palabras y Raven arqueó una ceja levemente, haciendo que le enviara una sonrisa arrepentida. Lo creas o no, no me gusta matar y evito hacerlo en lo posible, le informé. ¿De dónde vengo? No podíamos darnos el lujo de desperdiciar vidas que podrían tener mejores usos, ¿sabes? Aunque no eran del todo nuestros aliados, la pérdida de esos cazadores fue lamentable porque al menos parte de lo que hicieron sirvió a todo el mundo. Cierto, reconoció ella, inclinando la cabeza. ¿Cuáles eran sus nombres? Jack Sark, Tene Coupe Kepel y Carmine Cordelia. Respondí. Los conocía, aunque solo fuera de lejos, asintió lentamente. Eran buenos cazadores y buenas personas por lo que yo sabía. Es una pena. Pensé que podrías pensar eso, le sonreí, haciendo que rodara los ojos ligeramente. ¿Entonces hay algún método para prevenir la infección? Preguntó, volviendo al tema. Si no se puede curar. Hay varios métodos que han mostrado varios grados de éxito, asentí. Lo más simple, pero también lo menos deseable, es eliminar las partes infectadas del cuerpo. Más allá de eso, puedo crear escudos defensivos herméticos alrededor de las personas, para protegerlas dentro de las áreas infectadas, pero el combate con los infectados sigue siendo riesgoso. Estoy trabajando en métodos adicionales en el momento, pero... ¿Cómo te resistes a la infección, entonces? Ella preguntó. Si luchaste contra ellos directamente.
observador, pensé con una sonrisa. Tengo varias ventajas, debido a la naturaleza única de mi cuerpo y alma, respondí. En pocas palabras, mi cuerpo es menos importante para mí que para ti, así que si está dañado o cambiado, es simplemente cuestión de restaurarlo a su estado natural. ¿Qué? Ella preguntó. Permíteme darte un ejemplo, le ofrecí, extendiendo un brazo hacia un lado. Bayu lo agarró con fuerza, con una mano en el hombro y la otra en el codo, y luego lo arrancó con las mandíbulas del tigre. No estoy seguro de entender lo que estás tratando de mostrarme, dijo Raven después de varios segundos cuando nada cambió visiblemente. Ese fui yo perdiendo un brazo, le expliqué. Y restaurarlo muy rápidamente, por supuesto. Si deseas probarlo por ti mismo, puedes usar tu espada para quitarlo. Ella frunció el ceño, mirándome como si estuviera enojado y, con una ligera alarma, al darse cuenta de que estaba hablando en serio. Adelante, me reí entre dientes. Te aseguro que incluso si perdiera un brazo, podría volver a unirlo fácilmente. Ella se quedó en silencio por un momento antes de negar con la cabeza. Muy bien, dijo, con la mano yendo a su espada, y en un movimiento borroso, sentí que mi brazo salía volando y mi HP caía. Mirándolo, flexioné mis dedos una vez y curé el daño que había causado ese ligero golpe. Ver, dije, todavía sonriendo bajo su mirada. Como nuevo. Capítulo 117. Consolidación. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryuji. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battle. De todos modos, con el programa leer. Consolidación. Raven levantó su espada hacia la tenue luz de la habitación, dejando que brillara en el borde mientras la miraba. Aunque hace tiempo que observé su arma y la examiné tan a fondo como pude, lo cual fue muy a fondo en mi caso, esta era la primera vez que la veía en su estado activo, así que aproveché la oportunidad para hacerlo de nuevo. La hoja era larga, mucho más larga que su vaina, debido a cómo se había expandido al sacarla, pero lo que era más interesante que eso era el material del que estaba hecha la hoja. Era polvo. Este y las docenas y docenas de otras hojas guardadas en la vaina giratoria estaban hechas de una aleación de polvo en todos los colores del arco iris y algo más. Incluso entre los cazadores, era una de las armas más impresionantes que había visto, y también debe haber sido una de las más caras. Y aunque esta hoja en particular estaba prístina, el arma en su conjunto debe haber tenido bastante uso a lo largo de la carrera de Raven como cazadora. Algunos podrían haberse preguntado qué cosas había visto esa espada, pero yo podía hacer más que eso y lo hice descaradamente. Mientras Raven reflexionaba sobre la hoja, aproveché la oportunidad para echar un vistazo más profundo, extendiendo la mano para tocarla a distancia y activar mi psicometría, generando una ráfaga inmediata de imágenes. Imágenes muy aburridas, principalmente. La gran mayoría era solo oscuridad, presumiblemente debido al hecho de que la hoja normalmente estaba envainada, que usaba hojas desechables, o ambos. Supongo que ninguno de los dos me sorprendería realmente. Alguien como Raven probablemente no tenía mucha necesidad de usar su espada en una semana promedio, más allá de algún entrenamiento para mantener sus habilidades afiladas, y para un arma que usaba municiones tan caras como la suya, probablemente tenía una espada de práctica de algún tipo que ella usó en su lugar. Los usos reales de la espada en los recuerdos eran pocos y distantes entre sí, sin nada que me llamara especialmente la atención, pero si ella realmente sacó su espada, probablemente terminó antes de que alguien supiera lo que estaba pasando. Fue un poco decepcionante, aunque no particularmente inesperado. La psicometría me permitía captar cosas de los objetos, pero eso no era lo mismo que aprender todo lo que había sucedido a su alrededor. Después de todo, la espada de Raven no tenía ojos ni oídos. Las cosas que recogí de él eran simplemente las marcas que las auras de otros habían dejado en él que luego analicé visualmente. Los objetos estaban más fuertemente marcados cuando estaban en uso, y para un arma, eso era principalmente cuando se usaba para atacar o defender, o bien expuestos a escenas de gran emoción o el uso de aura. Normalmente descansando al lado de Raven, todo lo que realmente vi fue a su dueño y el entorno inmediato iluminado por la luz de su alma. En varios momentos, vi figuras vagas en la distancia, las señales de personas que me acerqué, pero no demasiado, a Raven.
En varios puntos, las imágenes se aclararon, probablemente porque Raven estaba usando su aura para ver algo a través de un portal o creó uno para viajar, pero... Bueno, pensé. Realmente no esperaba mucho, pero valía la pena intentarlo y era difícil estar realmente decepcionado cuando obtuve una nueva habilidad del trato. Se ha creado una habilidad a través de una acción especial. Aprovechando la experiencia de un gran maestro, se creó la habilidad y ha ido. Pero solo una habilidad, noté. Probablemente por la misma razón que las imágenes vagas. Raven no había necesitado usar la espada lo suficiente en los últimos días como para que yo pudiera realmente entender mucho su estilo de lucha personal. Recogí el de mi padre, pero luego, él luchó por su vida incluso antes de que Conquest lo agarrara y comenzara ese desastre colosal y aura volaba por todos lados. Sin embargo, para Raven, supongo que tendría que volver a intentarlo más tarde, después de que ella hubiera luchado contra algo. Ciertamente, sentí que mi hoja se conectaba, reflexionó, girándose hacia mí. Incluso te atravesó con algo de resistencia y aún así no dejó una marca. Ni siquiera vi una herida, ¿puedes curarte así de rápido? Tengo que ser capaz de hacerlo, respondí, enfocándome de inmediato. Después de todo, ¿qué pasa si alguien me destroza la cabeza? Esa no es una situación que permita mucho tiempo para responder, así que debo asegurarme de poder recuperarme rápidamente. ¿Puedes sanar incluso de heridas como esa?, preguntó ella, sonando impresionada. Sí, aunque es un poco más difícil, admití, ya que era un lugar de golpe crítico y los ataques causaban más daño. Me esfuerzo por cuidarlo, pero he aprendido a estar preparado. Eso parece, reflexionó, levantando un dedo para tocar el costado de su espada, como si estuviera comprobando si había dejado algún tipo de mancha en la hoja. Eso debe ser útil de vez en cuando. Mucho, sonreí. Si alguna vez tiene alguna razón para sospechar que alguien se está haciendo pasar por mí, siéntase libre de usar esto como método de prueba, siempre que me avise. No hace falta decir que nada ha logrado matarme desde que perfeccioné esta habilidad, pero siempre hay ciertas dificultades para probar lo que eres capaz de sobrevivir. No debería ser un problema, pero agradecería la cortesía. Anotado, dijo ella secamente. ¿Y esto te permitió derrotar a Conquest? Esta vez, sí, respondí. Aunque por su naturaleza, el poder de conquista depende al menos un poco de su anfitrión y varía mucho. Aunque derroté a los cazadores presentes con bastante facilidad, hay una cantidad de oponentes con los que habría sido más difícil lidiar, por una variedad de razones. Somos afortunados de que ninguno de los tomados poseyera poderes que les permitieran moverse entre ubicaciones rápidamente. Si se hubiera tomado un creador de portales con un poder como el suyo, los resultados habrían sido bastante catastróficos. Me lo puedo imaginar, murmuró antes de sacudir la cabeza. ¿Y qué hay de los otros jinetes? Ya había considerado lo que quería decir aquí, así que negué con la cabeza lentamente. Para ser completamente honesto, mi información se reduce rápidamente a partir de este momento, admití. Conquest era de lo que más sabía y me tomó una gran cantidad de pensamiento rápido vencerlo de la forma en que lo hice. Mi capacidad de dejar atrás mi cuerpo y entrar en el de otro fueron cosas que creé por necesidad, al igual que varias otras cosas. En verdad, solo he conocido a otro jinete, que yo sepa. ¿Hasta dónde usted sabe?, preguntó ella, con un tono vagamente preocupado. ¿Qué quieres decir? Suspiré lentamente y alejé mi rostro deliberadamente de ella. Las cosas se complican por la naturaleza de nuestro enemigo, le dije. Los Riders se llaman así porque montan cuerpos anfitriones, en varias formas. Aunque aquellos tocados por Conquest mutan rápidamente en formas monstruosas, este no es necesariamente el caso con todos los demás Riders, y la evidencia respaldaría que no lo es. Y he afinado mis sentidos lo suficiente como para estar casi seguro de que los notaría, pero sigue existiendo un ligero riesgo. Peor aún, en algunos casos, es posible que no reconozca los síntomas, debido a la falta de familiaridad con el tema. Aunque puede detectar fácilmente la presencia de bacterias Green, casi me perdí al jinete rojo cuando los vi por primera vez, porque en lugar de un organismo invasivo, una de las cejas de Raven se levantó ligeramente ante eso.
Debido a esto, no puedo estar completamente seguro de lo que estoy buscando hasta que esté seguro de que alguien es un jinete, continué independientemente. Y hasta que lo haga, todo lo que puedo hacer es notar discrepancias y hacer teorías hasta que crea que es lo suficientemente seguro para actuar. Tengo varias sospechas, pero... Negué con la cabeza. ¿Sospechas?, repitió, frunciendo el ceño volviendo brevemente. Así que hay aquellos que sospechas que son jinetes. Dentro de los reinos. No tuve que fingir mi vacilación antes de responder a eso. Sí, admití cuidadosamente. De hecho, sé con certeza dónde está Red Rider y hay muchas señales que apuntan a la ubicación de otro. Sin embargo, si bien creo que debes saberlo, también creo que mereces elegir por ti mismo si escucharlo o no. Verás, la paranoia puede ser una plaga tan peligrosa como cualquier Rider y es posible que ya hayas sido infectado por ella. Difundirla deliberadamente puede no ser inteligente y, si me equivoco, podría teñir tus puntos de vista contra el objetivo equivocado. ¿Quieres saber a pesar de todo? Sí, dijo en un tono de voz que implicaba que estaba haciendo una pregunta estúpida. ¿Quién elegiría la ignorancia sobre el conocimiento? Me reí de eso, aunque un poco sombríamente. No puedo decir que no siento lo mismo, respondí. Y dadas las circunstancias, creo que tú, si alguien, debería saberlo y yo habría tenido que preguntarte al respecto en algún momento, sin importar la elección que hicieras. Respirando lentamente, me encontré con los ojos de Raven a través de su máscara. El jinete rojo actualmente permanece en un estado inerte dentro del torrente sanguíneo de la media hermana de su hija, Ruby Rose, dije. Y sospecho que tiene algo que ver con la muerte de su madre. La sentí reaccionar bruscamente, las implicaciones de las palabras la golpearon lo suficientemente profundo como para evitar que las emociones tocaran su rostro. Por un largo momento, ella simplemente me miró fijamente, en silencio y quieta. Atacarla abiertamente puede despertar al jinete dentro de ella, continué, asegurándome de no decir las palabras demasiado rápido. Y como se desconocen sus capacidades, sentí que sería imprudente. Pero también sentí que merecías saberlo, dada su proximidad con tu hija y excompañeros de equipo. No tuve la oportunidad de examinar ni a Taiyan ni a Crow, pero Yang sí. No parece haber sido tocado por el químico dentro de su hermana, lo cual es parte de por qué creo que está inactivo. Pero no puedo decir por qué está en tal estado, ni con qué fin, ni siquiera cuándo es probable que se despierte. Eso pasa. Negué con la cabeza ligeramente. Estoy, por supuesto, trabajando en una forma de curarla, al igual que sigo haciéndolo para Conquest, pero no puedo estar seguro de cuán exitosos serán mis métodos. Si su creador se involucra nuevamente, no hay ninguna garantía, pero incluso más allá de eso, simplemente no hay forma de saber cómo reaccionará el jinete ante un intento de eliminarlo. Peor aún, aunque he tenido muchas oportunidades de examinar la progresión de la enfermedad de Conquest, no puedo decir lo mismo de este, y sinceramente no sé cómo le afectará o si ya lo ha hecho. Sus registros médicos indican un historial de pesadillas severas, que pueden estar relacionadas con la muerte de su madre, pero no tenía forma de confirmarlo sin acercarme mucho a ella. Raven asintió, permaneciendo en silencio aunque pude sentir que sus emociones cambiaban rápidamente. Me di cuenta sin preguntar que ella sabía lo que podría pasar y lo que podría ser necesario, pero incluso yo no estaba seguro de cómo se sentía acerca de la idea, sobre todo porque dudaba que lo supiera, dado lo que estaba sintiendo por ella. Pero nunca tocó su rostro y ella nunca dijo una palabra. Si llegara a ser necesario, puedo ocuparme del asunto yo solo, le ofrecí. Puede ser más seguro de esa manera, ya que soy el más probable de ser inmune a lo que sea que el jinete rojo pueda traer. Y aunque no me gusta mucho la idea, puedo matar a Ruby Rose si realmente debo hacerlo. No fue un farol. Antes, podría haberme preguntado si podría hacerlo, aunque conocía el poder de la mente del jugador, pero después de cortarle la cabeza a mi propio padre y matar a 3 amigos de la familia, supe sin lugar a dudas que podía hacerlo. A una chica que apenas conocía, si era absolutamente necesario. Si no podía curarla y si su infección ponía en riesgo la vida de otros como lo había hecho Conquest, podría matarla. Para salvar a miles de otros, podría. Y estaba bastante seguro de que Raven también podía hacerlo. ¿Puedes probar que está infectada?
Ella preguntó, hablando por fin. Puedo probar que ella tiene una sustancia única y extraña en su sangre, dado acceso a parte de ella, reflexioné. Probar que es la infección en sí misma probablemente requeriría despertar al jinete rojo, pero podría hacerlo, siempre que pudiéramos sacarla a un lugar aislado donde otros no estarían en riesgo, y dándonos tiempo para prepararnos adecuadamente para lo que pueda venir del despertar, por supuesto. ¿Pero estás convencido de que está infectada? Ella siguió adelante, a lo que asentí. Lo soy, dije. Lo he visto dentro de ella, después de todo, y confío mucho en mis ojos. Ella asintió de nuevo, un reconocimiento más que un acuerdo. Si puedes probarlo y si no hay otra manera, entonces haré lo que sea necesario, dijo finalmente, en voz baja. Si puedo acercarme a ella de manera segura, manejaré el asunto yo mismo. Al menos le debo a Summer y Taiyan eso. Muy bien, respondí. Por su bien tanto como el de ellos, espero que eso no suceda y haré todo lo posible para evitarlo. Por ahora, sin embargo, creo que debemos mantener nuestra distancia. Sin embargo, con su hija tan cerca de ella. Gracias, dijo en voz baja. Por informarme. Me aseguraré de vigilarlos más de cerca en el futuro. Más cerca, observé. Bueno, supuse que probablemente se habría fijado en las personas que había dejado atrás de vez en cuando, quiero decir, ¿quién no lo haría? Con portales tan difíciles de detectar como los de Raven, había poco daño en eso, más allá de lo que debió haber sentido al ver llorar a sus compañeros de equipo y luego seguir adelante, su hija creció sin ella. Así que probablemente un poco de daño, pero era el tipo de dolor que probablemente no haría que alguien se detuviera. ¿Sabes lo que le pasó a Summer Rose, Raven? Le pregunté después de un momento de silencio. Lo que sea que le esté pasando ahora a su hija, siento que ella debe estar involucrada. Demasiados senderos conducen a ella como para que ella sea otra cosa. Lo investigué, cuando escuché las noticias, respondió la cazadora. No noté nada particularmente fuera de lo común. Se fue a una misión, nunca regresó, nunca se encontró ningún cuerpo. Originalmente figuraba como Mia, pero como los Grimm tienden a devorar cadáveres, su estado cambió. Aquí a unos meses después cuando no se encontró nada más. Como lo hicieron contigo, señalé. Sí, ella estuvo de acuerdo. Por eso traté de buscarla de todos modos, aunque tuve poca suerte en ese sentido. No necesariamente significa nada, ya que el mundo es un lugar muy grande, pero después de varios meses de búsqueda superficial, me detuve. Si no uno había sabido de ella en ese tiempo, o estaba muerta o no quería que la encontraran. De cualquier manera, dejó de ser una prioridad. Pero mantuviste un ojo, supuse y lo hice sonar como una declaración. Y echaste un vistazo a las otras personas que la buscaban, para coordinar tus propios esfuerzos. Debajo de su máscara, casi sonrió. Por supuesto que sí, admitió. Había una parte de mí que se preguntaba si ella podría seguir mis pasos, así que estoy atento a la aparición de mujeres misteriosas y poderosas, algo que me lleva a varios aliados y enemigos, de hecho. Pero cuando comencé buscándola, comencé reuniendo la información que pude sobre su misión. Crow y Taiyan estuvieron muy involucrados en la búsqueda, por lo que fue bastante simple aprender sobre lo que sucedió. Aún así, no encontré nada útil. La misión la llevé al sur de Vital, a un conjunto de ruinas. Cuando revisé, las ruinas en sí estaban arrasadas, pero no encontré ninguna señal de Summer. Ruinas, reflexioné. ¿Mi tipo de ruinas? No estoy segura, respondió ella. Todo lo que vi de él fueron cenizas humeantes y rocas rotas. Parecía que había algún tipo de estructura en el centro, pero había sido aplastada casi por completo, junto con gran parte del bosque circundante. Cuando examinó el sitio, Crow pensó que podría haber sido un Umbaba o algún otro Grimm enorme y estuve de acuerdo. Pero por lo que dijiste, supongo que un Rider también podría haber sido el responsable. Pero, ¿cómo habría llegado de unas ruinas destruidas a su hija en Vale? Me pregunto en voz alta antes de inclinar la cabeza. ¿Qué tipo de misión era? Exploración, al parecer. Otro equipo había descubierto las ruinas varias semanas antes, pero las había evitado porque había señales de Grimm.
Summer había sido enviada a investigar y registrar todo lo que pudiera del interior y el exterior, con el fin de determinar si valió la pena el riesgo de enviar un equipo para una búsqueda más exhaustiva. Así que ella también habría querido preservar las ruinas, consideré. Al menos hasta que terminó de examinarlo. Habría tratado de evitar atraer a Grimm al lugar también. Pero obviamente algo salió mal de todos modos. Lógicamente hablando, las explicaciones más probables son que encontró algo dentro o que algo la siguió por fuera. Conocimiento. Llegué a la misma conclusión, coincidió Raven antes de extender una mano. Sin embargo, la mayoría de las cosas que pueden destruir ruinas no son muy sutiles, así que prefiero lo primero. Sin embargo, los restos no me dijeron mucho sobre lo que podría haber sido. Tal vez debería echar un vistazo, dije, reflexionando sobre la idea. Aunque es probable que los senderos estén muy fríos ahora, probablemente podría tener una idea de cómo se veían las ruinas. Si la criatura hubiera estado al acecho sin ser notada dentro de ellos, eso podría darnos una indicación aproximada de su tamaño, y tal vez del propósito de la ruina. ¿Lo harías? Raven movió su espada en un arco casi perezoso y abrió un agujero en el espacio. Después de ti, dijo, levantando una mano hacia ella como si estuviera abriendo una puerta, comprobando de inmediato si confiaba en ella y posiblemente amenazándome con el conocimiento de que podría enviarme a todo tipo de lugares desagradables. Sin embargo, simplemente le sonreí, y también envié mis sentidos a través de él para verificar la mierda, asegurándome de saber exactamente qué había al otro lado. Comprobé el contenido de aire, el suelo, la temperatura ambiente y luego el cielo, atravesando el velo de luz refractada para ver las estrellas como realmente eran, y calculé la ubicación del lugar al otro lado. En algún lugar del sur de Vital, como ella dijo, y tampoco percibí ningún signo de traición por parte de ella. Era seguro, por lo que podía decir, y podía decir muchas cosas. Incluso mientras estaba haciendo eso, probé psicometría en su hoja de nuevo y no obtuve nada nuevo, lo que más o menos esperaba. Incluso si hubiera movido una espada para hacerlos, había sido el poder de Raven lo que había hecho el portal, no algo que ella hubiera hecho con la espada. Ya había revisado para ver qué tipos de habilidades mi psicometría podía permitirme captar de los objetos, y no incluía cosas de las que eran simplemente testigos o semblanzas, pero... o bien... había valido la pena intentarlo. Vaya, gracias, Raven, respondí como si no hubiera hecho nada y me levanté de mi asiento en el mostrador, y con la valentía de alguien seguro de su propia seguridad, entré en el remolino de vacío. Capítulo 118. Rompecabezas. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryuji. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battle. De todos modos, con el programa, leer. Rompecabezas. Salí del portal a la hierba salvaje. El sol teñido de Naraka estaba oculto por las ramas de los árboles viejos y con cicatrices, dejando que solo pequeños rayos de luz se filtraran a través del dosel. Casi en el momento en que aterrizamos, pude escuchar el cambio distante de los Grimm, Beowulfes desovando en la oscuridad del bosque en respuesta al cambio en mi ubicación. Pero no me importaba eso. En general, mantuve a los Grimm Naraka engendrados deliberadamente débiles, simplemente para evitar la molestia, pero no eran muy amenazantes de una forma u otra. Lo probé un poco mientras subía de nivel a un ritmo glacial, invocando cosas como Nevermore en lugar de Beowulfes, pero aunque en realidad no eran peligrosos, su habilidad para volar hizo que matarlos en masa fuera más problemático que sus insignificantes recompensas de experiencia. Valían. Después de suficiente tiempo, aparecería un gigante Nevermore y podría matarlo en su lugar, pero la tasa de generación era bastante abismal para el nivel en el que estaba ahora, y matar algo que muchos niveles debajo de mí cada pocas horas era más tedioso que cualquier otra cosa. Como tal, por lo general me quedé con los Beowulfes que, si bien eran tremendamente poco gratificantes, al menos no eran molestos y no requieren ninguna atención real de mi parte que interrumpa mis esfuerzos para entrenar. También aparecieron en mayor número que Ursa, por lo que, bueno, en realidad no compensaron nada, pero ganaron el argumento de cantidad versus calidad en un sentido técnico.
En términos de números puros, era la mejor opción entre los dos, incluso si no equivalía a nada de mucho valor. Conteniendo un suspiro, dirigí mi atención a las ruinas que tenía delante, que en este punto eran realmente ruinas de ruinas. Aunque podía ver donde antes había edificios, ahora solo había campos de piedra destrozada, el vago esqueleto de una base y algún soporte estructural que había logrado sobrevivir. Las plantas habían crecido alrededor o sobre los escombros, el viento y la lluvia las habían desgastado y gran parte del metal parecía haberse oxidado. No podía decirlo sin haber visto cómo se veía antes, pero parecía probable que la vida silvestre local probablemente también se hubiera apoderado de varios pedazos de los restos para sus propios fines, por no hablar de lo que cualquier Grimm que pasara podría haber hecho. En total, se veía exactamente lo que era. Los restos rotos de algo que ya había sido un resto roto, dejado pudrirse durante aproximadamente una década. Era una tenue sombra de lo que alguna vez había sido y después de tanto tiempo, bueno, buscar pistas en él sería un dolor en el culo para cualquiera. Gracias a Dios que era yo. Mientras reflexionaba sobre la mejor manera de hacer esto, Raven atravesó el portal para unirse a mí frente a las ruinas, con los ojos enfocados en la parte posterior de mi cabeza, cuando se detuvo justo detrás y a un lado de mí. ¿Ya has encontrado algo?, ella preguntó. Paciencia, murmuré. Llevo menos de 10 segundos en el caso. ¿Y aún no has encontrado nada? Chasqueó la lengua en tono de reprimenda, haciéndome sonreír levemente incluso mientras continuaba mirando lentamente a mi alrededor. Después de un momento, asentí para mí mismo y tomé una decisión. He estado ocupado desesperándome por el ambiente general, le dije. Es por eso que estoy a punto de cerrar Naraka. Es posible que desees prepararte para lo que sea que pueda estar esperando del otro lado. Su mano cayó sobre su espada de una manera que parecía extrañamente casual, como si el arma hubiera estado allí por casualidad. Mientras lo hacía, cerré los ojos por un minuto, reuní mi voluntad y rompí la barrera, devolviéndonos a la realidad normal con una sensación de estática dentro de mi cuerpo. De inmediato, dejé que mis sentidos se inundaran en todas direcciones, entrenando rocas, árboles, animales y Grimm cerca. Elegí este último para examinarlo más de cerca y, cuando no encontré nada que mereciera la pena en nuestra vecindad inmediata, envié a Ereb y Levant para que se encargaran del asunto. Aquellos que estaban lo suficientemente cerca como para notar nuestra presencia, se hundieron abruptamente en el suelo, sus aullidos y gritos se ahogaron casi antes de salir de sus gargantas. Cayeron en rápida sucesión, como si la tierra se hubiera convertido en agua bajo sus pies, y luego la tierra los desgarró miembro a miembro bajo la superficie. Uno por uno, fueron muriendo, no tardando en caer más de lo que tardaría una piedra en caer en un estanque, y ni siquiera uno de ellos emitió un sonido audible. Por su exhalación lenta, supuse que Raven probablemente también había explorado el área y que probablemente había visto al menos algo de lo que estaba haciendo en ese momento, pero ella no hizo ningún comentario al respecto y yo tampoco. En cambio, permanecí concentrado en la tarea que tenía entre manos y la vista ante mis ojos, contemplando las ruinas por última vez, viendo qué diferencias había en el mundo real. Nunca puedo estar seguro de lo que se traslada a Naraka, dije, porque una parte de ella se preguntaba por qué habíamos dejado la barrera. Se basa en el mundo real, pero hay diferencias menores. Has visto cómo el sol se atenúa allí, pero también hay otras diferencias, de formas que la gente normalmente no notaría. Algunas bacterias permanecen o existen allí de forma natural, mientras que otras se desvanecen, y las moléculas de aire están en lugares ligeramente diferentes de los que estaban antes de que se abriera la barrera. Ese tipo de cosas. Luego está el extraño vacío que puedes ver a veces, donde las cosas que deberían estar allí simplemente están ausentes. Asentí hacia las ruinas. La evidencia biológica no tiende a aparecer en Naraka, le dije. Si lo usé en la escena de un crimen, cosas como vidrios rotos y demás permanecerán, pero las manchas de sangre y los cadáveres no, a menos que los traje específicamente, y las tumbas tienden a estar vacías. Si no limito el barrera para prevenirlo, también pueden ocurrir cambios más obvios. ¿Qué quieres decir?, preguntó, golpeando con un dedo la empuñadura de su espada mientras yo terminaba de sacar al último Grimm cercano bajo el suelo.
Pareció darse cuenta de que este era mi intento de entablar conversación mientras limpiaba y me preparaba. Aunque todavía tengo que encontrar una manera de hacer que un lugar sea completamente inaccesible para los Grimm, puedo obligarlo a que solo permita, digamos, que se formen Beowulfs, expliqué mientras revisaba nuestro entorno nuevamente, así como los espacios de arriba y bajo tierra. Esto tiende a resultar en mundos muy similares al nuestro. Pero si no lo restrinjo de esa manera, o si permito que las grietas dentro de la barrera se amplíen como tienden a hacerlo, entonces las cosas cambiarán más. Obviamente. Aunque los árboles y las plantas dentro de Naraka no están vivos, parecen estarlo a primera vista, pero las hojas podrían caerse a medida que el mundo se oscurece. El agua corriente también podría estancarse, entre otras cosas siniestras. Personalmente, creo es un poco demasiado. Si vas a atacar a alguien, también puede ser en un buen día. Raven tarareó un sonido que era, de nuevo, en reconocimiento más que en acuerdo. Debajo del suelo, el último de los Grimm dejó de temblar y llamé a Ereb y Levant de nuevo a mi lado. Aunque por lo general no hace mucha diferencia, las cosas dejadas por Naraka podrían interrumpir una investigación como esta, ocultando cosas que de otro modo podríamos encontrar, continué. Por otro lado, significa cosas que de otro modo no podrían encontrarnos, así que mantente en guardia. He despejado el área, pero pueden venir más Grimm, y aunque es poco probable, lo que sea que haya hecho esto podría estar todavía por aquí, esperando a mis intrusos. Por si acaso, prefiero que no nos encuentre. Raven inclinó la cabeza y tranquilamente recorrió con la mirada el campo de escombros que se extendía ante nosotros. Anotado, dijo ella secamente. Aunque estoy más preocupado por cómo vamos a encontrar algo. Simple, miré por encima del hombro y le sonreí. Piense en ello como un rompecabezas gigante. Todo lo que tenemos que hacer es volver a juntar las piezas en el orden correcto. Los cientos de miles de piezas, señaló. Yo mismo cuento 133.586 piezas de tamaño significativo, medité sobre el desorden por otro momento. Aunque eso es para una definición bastante amplia de significativo, concedido. Nunca me han gustado los rompecabezas, continuó Raven. Volver a armar un edificio roto parece que sería mucho más miserable. Es muy temprano en la mañana para una perspectiva tan negativa de la vida, Raven, negué con la cabeza hacia ella. También es demasiado pronto para nada de esto, respondió ella, señalando vagamente el desorden. Pero aquí estamos. Supongo que tienes una manera de acelerar las cosas. ¿Acelerar? Repetí, ampliando la sonrisa. Consideré comentar sobre su elección de palabras, pero al final simplemente negué con la cabeza. De hecho, sí. Ve a hacerlo, entonces, ordenó. Supervisaré desde aquí. Qué amable de tu parte, me reí entre dientes, deslizándome sobre una rodilla y colocando una mano en el suelo. Con una orden silenciosa, dejé que Ereb se deslizara hacia la tierra nuevamente y lo envié hacia la masa de piedra. Crosiamors me siguió un momento después, deslizándose en la sorprendente cantidad de acero que aparentemente había sido parte del edificio, y luego dirigí a Levant y envié el aire deslizándose sobre los escombros. Sentí los objetos claramente en mi mente, pero aunque la gran cantidad de ellos debería haberlo reducido a una singular mancha de sensación, no tuve problemas para discernir entre las muchas piezas individuales. Revisé mis matemáticas rápidamente y me sentí gratificado. Como había pensado, había 133.586 piezas de este rompecabezas. Ahora todo lo que tenía que hacer era volver a juntarlos en el orden correcto, para componer una imagen que nunca había visto, a partir de más de 100.000 piezas masivas. Como dije. Simple. Menos mal que me gustan los juegos, me dije mientras contenía otro suspiro. Cerrando los ojos, no es que ya hiciera mucha diferencia, terminé mis preparativos, invoqué un templo y un Santum Santorum a mi alrededor para aumentar mi regeneración de MP. Con eso levantado, dejé que mis elementales se extendieran a través y dentro de la piedra y el acero que quedaban, haciendo que el valle de escombros se moviera y se estremeciera en su lugar. Incluso esos pequeños movimientos requerían mover un peso tremendo y lo sentí como una carga para mi MP, pero eso no importaba ahora.
En combate real, la forma en que usé mi MP podría marcar una gran diferencia y ser el factor decisivo entre la victoria y la derrota, pero en una situación como esta, cuando tenía tiempo de sobra. Bueno, gastar unos miles de MP no fue nada. No para mí, especialmente cuando quería bajar mi MP para aprovechar mis habilidades. Con ese fin, aproveché la oportunidad de acelerar, aumentando varias veces la velocidad a la que me movía en el tiempo. Incluso sin abrir los ojos, pude sentir, y por lo tanto, ver, oír, saborear y oler, la diferencia en el mundo que me rodea. Aunque los efectos de la aceleración eran, en muchos sentidos, idénticos a la supervelocidad, alcanzaban esos fines a través de diferentes métodos, y eran esas diferencias las que importaban con los poderes. Si la velocidad era distancia en el tiempo, entonces la supervelocidad aumentaba la primera, mientras que la aceleración disminuía la segunda, y eso cambió la forma en que percibía todo. Incluso las cosas que deberían haber sido constantes matemáticas cambiaron, porque la velocidad a la que la luz podía viajar en un segundo se convirtió en algo nebuloso cuando la duración de un segundo se volvió variable. Así que la luz se movía de forma extraña, en formas que eran difíciles de describir o definir. Al mismo tiempo, el aire cerca de mi piel parecía calentarse, una ilusión causada por el calor atrapado entre dos zonas horarias diferentes. El mundo se calmó cuando el sonido se retrasó más y más detrás de mí, la brisa débil se suavizó. Muchas cosas cambiaron a medida que el mundo se ralentizaba a mi alrededor. Y luego mis ojos se abrieron de nuevo y me puse a trabajar. Era solo otro rompecabezas, me recordé a mí mismo, comparando los bordes y los restos de las marcas, mientras intentaba tener una idea del patrón. Con cada mirada, sentí como si estuviera pasando mis dedos cuidadosamente sobre cada piedra, siguiendo cada borde mientras los tallaba en mi memoria. Los separé por la información que recopilé de cada uno, por marcas, materiales, etc., y luego comencé a extrapolar. No era tan simple como simplemente mirar los bordes rotos de la piedra, ni siquiera cuando podía ver las cosas a nivel molecular, porque lo mismo que me ayudaba ahora, se había desgastado en estas ruinas. En la década transcurrida desde que cayó este lugar, el viento, la lluvia y la naturaleza en su conjunto se habían puesto a trabajar, desafilando los bordes y borrando los letreros. Todavía quedaban rastros, por supuesto, pero yo sabía mejor que nadie lo rápido que podían cambiar las cosas, por no hablar del hecho de que es posible que me estén faltando piezas de este rompecabezas, con partes vitales que han sido robadas mientras este lugar se pudría. Pero me las arreglé. Basándome en su posición en los escombros, podía adivinar bastante bien qué piezas habían tocado el suelo primero. Comenzando con la pieza más grande, metí la mano en el material y lo miré, obteniendo una idea de los patrones dentro de él, no solo de los anhelados en su superficie, sino de los que están dentro de la piedra misma. A partir de ahí, me basé en mi análisis de las otras piezas cercanas, seleccionando aquellas que parecían más similares en mis pensamientos, y luego las puse a temblar de una manera ligeramente diferente a las otras piezas. Continuando, expandí el proceso a la piedra circundante, tocando los fragmentos y piezas en la siguiente capa de escombros para repetir el proceso. Donde encontré pedazos de piedra que parecían encajar con el primer lote, los puse a temblar de la misma manera. Otros obtuvieron sus propias melodías diferentes. Y había otros, cientos de ellos, con grandes trozos de piedra que podrían ser tan grandes como un muro rodeado por cientos, o incluso miles de piedras diminutas. Sin embargo, no moví nada de sus posiciones originales o, al menos, no los moví más de lo que ya lo habían hecho los equipos que habían estado aquí antes que nosotros. Simplemente haciéndolos temblar ligeramente, pude dividirlos en grupos y seguir adelante, trabajando de abajo hacia arriba, más antiguos a más nuevos. Cuando terminé y todo el campo temblaba con quizás 100 melodías diferentes, me concentré en las piezas que había dejado en el camino en el recorrido inicial, donde no parecían encajar obviamente en ninguna parte, mirando de nuevo con la mayoría de las piezas divididas. La mayoría de las piezas que no parecían encajar con los niveles más bajos coincidían con los más altos, así que ajusté una canción aquí o allá y retrocedí un momento para observar mi trabajo. En total, pasé unos 20 minutos simplemente clasificando los escombros, que fueron quizás 5, fuera de mi tiempo acelerado.
El simple hecho de mover todas las piezas de tantas maneras diferentes mientras acelerado era una tensión enorme, a pesar de los impulsos de mis barreras y mana reactor, pero después de revisar mis matemáticas nuevamente, pensé que tenía razón. Por fin me levanté, y capas sobre capas de acero y piedra se levantaron conmigo. Donde había ordenado las piezas de abajo hacia arriba, ahora trabajé al revés para reconstruir las ruinas, levantando las que estaban en las capas superiores en el aire. Levanté una mano, curvé los dedos como si estuviera apretando algo y docenas de piezas cambiaron de posición en el aire, las partes más pequeñas se conectaron con las más grandes o se juntaron en otras más grandes. Observé atentamente cómo las piezas se juntaban, cambiando ligeramente de posición aquí y allá mientras veía surgir nuevos patrones. Luego, con un movimiento de muñeca, dejé el bloque de piedra gigante. Levantando mi otra mano, dibujé 100 piezas más en el aire y comencé a acomodarlas como mejor me pareciera. Los dedos se curvaron de nuevo mientras lo hacía, pero esta vez ni siquiera esperé a que terminara para levantar la mano derecha. De nuevo. Otra melodía, si tan solo pudiera oírla, se elevó a un crescendo mientras las piezas caían en su lugar una y otra vez, y puse bloque tras bloque, colocándolos en filas que casi podía ver desde los escombros. En cuestión de segundos, cuando las tallas rotas dieron paso a imágenes completas o casi completas, estaba seguro y esa seguridad me hizo moverme aún más rápido. En quizás 2 minutos, la mayor parte de la estructura masiva se había ensamblado a partir de los restos, reconstruida en el orden opuesto en el que había sido destruida, como si hubiera presionado el botón de rebobinado en un holograma extremadamente convincente. Era una enorme pirámide escalonada, casi un zigurat, en realidad, o eso parecía en la superficie. Pero, detrás de mí, Raven exhaló lentamente de nuevo, con los ojos fijos en mí. Quería preguntar, pero no quería dar voz a la pregunta, así que optó por no decir nada durante varios largos momentos. Por mi parte, me quedé como una estatua, con los brazos caídos a los costados, y simplemente me permití varios segundos para recuperar mi fuerza. Es extraño, dije al fin. Me di cuenta de que parecía haber una sorprendente cantidad de metal entre los escombros, pero ahora estoy seguro de que no es sólido. Hay cámaras ocultas dentro de la pirámide y una entrada debajo del altar en la parte superior. ¿Un altar?, preguntó Raven, considerando el tono mientras elegía concentrarse en la tarea en cuestión. Mirando por encima de mi hombro, asentí con la cabeza. ¿Un altar normal o...? ¿Es lo que piensas?, le dije. Del tipo que usaban para los sacrificios. Probablemente sacrificios humanos, de hecho. ¿Cómo puedes saberlo?, murmuró, dando un paso para pararse a mi lado mientras ambos mirábamos hacia la pirámide. ¿Ves algo?, asentí. Manchas de sangre en el ultravioleta, dije. Lo suficiente como para que todavía pueda ver algo después de quién sabe cuánto tiempo, todo el camino por las escaleras. Consideró la pirámide en silencio durante un largo momento. Esas escaleras deben tener 100 metros de largo, dijo. Un poco más que eso, respondí. Pero sí. Se necesitaría mucha sangre para dejar manchas en una escalera tan larga, continuó. Mucha gente. Asentí mientras ella miraba a su alrededor de nuevo. Dejando de lado cualquier aborrecimiento moral, parece un lugar bastante extraño para eso, reflexionó. No vi ningún otro signo de civilización cerca. ¿Podría este lugar ser tan antiguo que es lo único que queda? Lo dudo, respondí, siguiendo su mirada. No tan completamente que no quedó nada, al menos. Dudo que este lugar tenga más de unos pocos miles de años. Si hubiera una ciudad aquí, creo que todavía habría algo que mostrar. Los Grimm pueden ser bastante minuciosos cuando lo desean, señaló Raven. Como con Babel. Cierto, asentí. Pero creo que los Grimm son la razón por la que esto se construyó aquí, lejos de cualquier otra cosa. Que tanta gente esperando en fila para ser sacrificados en un altar los atraería como polillas a una llama. Pero entonces, ¿por qué hacerlo?, ella se preguntó. ¿Por qué sacrificar a tanta gente, sabiendo que los Grimm vendrían por miles? Tal vez para hacerlos venir, murmuré antes de sacudir la cabeza. Pero honestamente no lo sé. Pero si queremos averiguarlo, puedo pensar en algunas formas de hacerlo.
Y con eso dicho, comencé a subir los escalones que alguna vez estuvieron manchados de sangre. Raven lo siguió con otro suspiro silencioso. Capítulo 119. Templo. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryuji. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battle. De todos modos, con el programa leer Templo, en el proceso de volver a armarlo, ya había memorizado todos los símbolos de la pirámide, pero mientras subía las escaleras aproveché para echar un segundo vistazo a los que consideraba más importantes. Aunque era poco probable, siempre existía la posibilidad de que me hubiera perdido algo en medio de la reconstrucción de un edificio completo, o de que hubiera tenido una impresión engañosa de lo que había sentido. Para algo de esta magnitud, lo mejor era ser cauteloso y verificar 2 veces. La pirámide estaba ornamentada, con la superficie de todos y cada uno de los bloques tallados. Aquí y allá, faltaban pedazos, simplemente porque no todas las piezas estaban presentes, pero la gran mayoría había sido reensamblada en un todo y fusionada en una sola pieza por Erevi Cross y Amores. Tal como estaban las cosas, los diseños en las piedras fluían suavemente como si nunca se hubieran roto, siendo la mayoría simplemente un conjunto complejo de líneas. Curvas y ángulos cruzaban piedras y escalones por igual en un conjunto complejo y hermoso centrado en el templo en la cima de la pirámide. Aunque no podía decir qué significado tenía el diseño, si es que tenía alguno, podía filtrar todo lo demás para sentir la magnitud de todo, y sabía que si se hubiera visto desde arriba, habría parecido un mandala bellamente construido. Tan hermoso que tuve que preguntarme qué estaba haciendo en un templo con escalones manchados de sangre, o, al menos, una vez manchados de sangre. Era irónico que un lugar de tanta muerte hubiera sido diseñado para ser hermoso. Y si es así, fue intencionalmente irónico. ¿Había sido adaptado el templo con algún otro propósito o era algo cultural? Mirando alrededor, no podía estar seguro. Alrededor y a través de las tallas más grandes, había lo que solo podía suponer eran palabras en idiomas que no reconocía. Plural. Incluso si no podía leer ninguno de ellos, era fácil distinguirlos porque la mayoría eran muy diferentes. En un lado del templo había filas de jeroglíficos, mientras que otro estaba alineado en lo que parecía ser una especie de escritura cuneiforme. Una tercera parte estaba cubierta de marcas, que habría pensado que eran el resultado de pinceladas, si no estuvieran grabadas en piedra, mientras que la última de las caras de la pirámide estaba cubierta con algún tipo de runas. Cada lengua ocupaba uno y solo un lado de la pirámide. Dado eso, podrían haber dicho lo mismo en 4 idiomas diferentes, aunque era imposible decirlo con seguridad, ya que cada uno parecía estar dispuesto de manera diferente. Cada uno de los lados dejaba al descubierto la mayoría de las capas superior e inferior, pero el resto era variable en la forma en que se cubría. Por la posición de los símbolos y caracteres, estaba bastante seguro de que al menos uno de los idiomas se leía verticalmente, por ejemplo, y los jeroglíficos y las runas cubrían cantidades de espacio muy diferentes. En puntos aparentemente aleatorios, una fila o una columna de bloques se dejaron sin palabras, presumiblemente en función de la dirección en la que se leyó el idioma, y luego las marcas continuaron en el mismo idioma pero de manera diferente. Si las partes anteriores se habían escrito en oraciones, las que siguieron eran fragmentos en el mejor de los casos. Podrían haber sido nombres o una lista de cosas o quién sabe qué más. A pesar de que mi visión era increíblemente nítida, no podía discernir mucho de las palabras, aunque me di cuenta de que no todas habían sido talladas al mismo tiempo, excepto ciertas partes como las frases. Más allá de eso, casi todo lo que mis ojos hicieron fue dejarme ver claramente que no tenía idea de lo que significaban esas palabras. Aún así, fue un sueño húmedo de los arqueólogos. Alguien que supiera incluso uno de estos idiomas podría ser capaz de descifrar el código de los otros 3 con suficiente tiempo. Por supuesto, no tenía la menor idea de qué eran estos idiomas, por lo que no era el tipo de posibilidad que me ayudó en este momento, pero si pudiera resolverlo y comenzar a traducirlo, quién sabe lo que podría encontrar. Incluso si no fuera nada útil, simplemente hacerlo podría ser suficiente para permitirme desarrollar algún tipo de habilidad para los idiomas que podría ayudarme con Babel algún día.
Si pudiera hacer eso. Pero tendría que esperar. Había memorizado todos los idiomas, así que afortunadamente podía y las bibliotecas de Mistral podrían ayudarme el resto del camino, pero tenía cosas más importantes de las que preocuparme en este momento, a saber, lo que estaba en la parte superior de la pirámide. Raven y yo subimos las escaleras en silencio hasta que estuvimos frente al altar. Tenía un techo cuadrado pero no paredes, por lo que cada dirección conducía a un conjunto diferente de escaleras, y los surcos en el piso se habían asegurado de que la sangre fluyera por cada uno. A pesar de que el tiempo los había barrido, eran tan claros para mis ojos como si se hubieran derramado recientemente y era un sombrío recordatorio de la cantidad de muerte que había ocurrido aquí. ¿Y para qué? Lo más cercano que tenía a una respuesta estaba en el techo de piedra del templo. Se colocó una espiral en el cuadrado, la talla detallada e intrincada. En el mismo centro había una pequeña figura que podría haber sido un niño o un hombre, yaciendo como si estuviera en el altar. La siguiente imagen mostraba lo que presumiblemente era el mismo hombre, rodeado de un aura de poder, o tal vez un aura de poder. El siguiente lo mostraba con una espada, de pie en medio de enemigos muertos, monstruosos y humanos por igual. Los siguientes simplemente se basaron en ese tema, con más hombres y Grimm más fuertes y diferentes armas, hasta que la forma del hombre comenzó a cambiar. En la siguiente imagen, tenía una armadura que cubría todo su cuerpo sobre la cual parecían romperse espadas y lanzas, y le seguían una serie de brazos que cada uno empuñaba un arma diferente, y luego extrañas marcas que parecían flotar sobre campos de cadáveres como si los hubiera maldecido hasta la muerte. Con cada imagen, la presencia del hombre parecía crecer, al igual que el alcance de su victoria, hasta que todos sus enemigos desaparecieron y un ejército vitoreó detrás de él. Solo un paso detrás de mí, podía sentir a Raven siguiendo mi mirada y escuchar los músculos de su rostro moverse mientras fruncía el ceño. Le di un momento para mirar las imágenes, bajando mi mirada de nuevo a la superficie del altar. Tenía manchas, por supuesto, pero también otras cosas. Sudor, tal vez, y tal vez restos de aceites. Señales de que había sido puesto encima. Los sacrificios se habían ido aquí, pero tal vez. ¿Qué significa eso? Cuervo preguntó por fin. No puedo estar seguro solo con estas imágenes, respondí honestamente, permaneciendo concentrado en el altar. Sin embargo, la espiral es obviamente una progresión de algún tipo. El tiempo es un río y toda esa podredumbre, reflexionó Raven, inclinando la cabeza hacia la imagen. Me di cuenta de eso por mí mismo, pero no estoy seguro de entender esta progresión y cómo está conectada. Fruncí los labios por un momento y volví a mirar el diagrama antes de negar con la cabeza. Creo que sí, susurré. Puede que me equivoque, pero creo que entiendo el propósito de este lugar. ¿Ves esa segunda imagen? Sí, respondió ella. Parecería que su aura se despertó. Por un momento, pensé que este lugar podría haber sido utilizado como una forma primitiva de hacer tal cosa, pero el resto de las imágenes cuentan una historia bastante diferente. ¿Ellos? Pregunté, asintiendo a la primera imagen. Ignora las imágenes más adelante y concéntrate en el principio. Primero, tenemos un hombre cuyo aura se despierta. Obtiene destreza marcial y mata a sus enemigos, haciéndose más y más fuerte con cada imagen. El ceño de Raven se profundizó por un momento antes de desaparecer mientras se encogía de hombros. Supongo que lo sabrías mejor que yo, respondió ella. ¿Entonces crees que este lugar fue usado para despertar auras? No, negué con la cabeza, la confianza crecía mientras seguía mirando alrededor. No solo eso, al menos. Este lugar fue usado para crear cazadores. ¿Qué? Preguntó Raven, parpadeando una vez. ¿Qué quieres decir? Las imágenes no terminan con el hombre despertando su aura, ¿verdad? Lo vemos convertirse también en un guerrero feroz, ganando batalla tras batalla. Supongo, reconoció. ¿Los entrenaron aquí, entonces? ¿O ellos? No, negué con la cabeza de nuevo, mirando de la imagen al altar de nuevo. Quise decir exactamente lo que dije. Este lugar se usó para crear cazadores. No hay imágenes del hombre entrenando y no creo que lo hayan dejado fuera. No, en la primera imagen, el hombre está en el altar y luego gana poder y luego va a la batalla, así como así.
Al principio era un hombre normal, pero gana habilidad con las armas, un aura y más, y de repente, es un cazador habilidoso, dejando atrás montones de Grimm y hombres. Pero eso es, Raven hizo una pausa, deteniéndose por un momento. ¿Es eso posible? ¿Simplemente convertir a un hombre normal en un cazador así? Me quedé en silencio por un momento, reflexionando una última vez antes de hablar. Quiero decir que no, pero, puedo pensar en una manera, dije al fin. Conquista, obtuvo los recuerdos de aquellos a los que infectó, aprendió de ellos. Más que eso, probablemente hayas visto lo que le ha hecho a los cuerpos de las personas, transformándolos en... Señalé las últimas imágenes. Monstruos extremadamente poderosos. Ahora imagínenlo, continué. Imagina si, de repente, un guerrero pudiera ser bendecido con las habilidades de todos los luchadores que lo precedieron. Si en un día, pudieras convertir a un hombre normal en un maestro de 100 armas diferentes. Si pudieras hacerlo más fuerte, más rápido, haz que sane más fácilmente, haz que se sacuda incluso el dolor horrible y dale la experiencia de todos los que lo precedieron, y luego imagina si pudieras hacerle esto a quien quisieras. O, si ayuda, imagina si el reino pudiera. La gente mataría por algo así, respondió Raven en un tono igual de bajo. Toqué un pie en las manchas de sangre que se arrastraban por cada lado de las pirámides como ríos. La gente lo hizo, respondí. Se quedó en silencio por un momento después de eso, mirando hacia el altar de piedra. No estaba seguro de lo que estaba pensando exactamente, pero podía adivinar lo básico, lo que la gente sacrificaría por el poder. ¿Entonces crees que estaban infectados? Raven preguntó por fin, apartando los ojos del altar para volver a mirar las imágenes. Por este segundo Rider. ¿Cómo? No lo sé con certeza, admití antes de hacer un gesto alrededor. Pero parece haber un denominador común. El jinete rojo estaba inactivo en la sangre de Ruby y aquí estamos en la escena de miles de sacrificios de sangre. Parece seguro asumir que no es una coincidencia. Está bien, entonces tiene algo que ver con la sangre, Raven asintió mientras el ceño fruncido en su rostro se hacía más profundo. Vago, pero inútil. Una mejor pregunta, entonces, ¿por qué? ¿Por qué infectarían a su propia gente con un patógeno Grimm? Tal vez simplemente no lo sabían, respondí, señalando con la cabeza a la espiral sobre nosotros. Según todos los indicios, las personas empoderadas parecían normales al menos al principio. Conquest mutó a sus anfitriones de inmediato y obviamente, oscureciendo su carne y luego creciendo placas de hueso blindado de Grimm, pero ¿y si el Red Rider no lo hace? Si no hay máscaras y picos, si la persona infectada actúa de la misma manera que antes, ¿por qué pensarían que tiene algo que ver con los Grimm? Miren a todos los Grimm caídos en esas imágenes, las personas empoderadas eran cazadores, protectores de la gente y héroes. Pero eso es todo, respondió ella. Lucharon contra los Grimm. ¿Por qué harían eso si estaban infectados por un Rider? ¿Lo controlaron de alguna manera? ¿Lograron vincularlo a su voluntad? Consideré eso por un momento, mirando alrededor con los labios fruncidos. A decir verdad, no había forma de estar seguro cuando no tenía idea de lo que significaban las palabras en el templo, así que tenía que considerar la posibilidad, al menos por lo que sabía ahora mismo, eso no era así. No sumar. Porque, según mi experiencia, por lo general no sacrificas a miles de personas por tus sirvientes, reflexioné. Eso suena más como un intento de ganar el favor de un dios. Podría ser un ritual, tal vez, sugirió Raven, señalando cada uno de los 4 lados del templo y las escaleras a las que conducían. Todos estos símbolos y marcas podrían ser algún tipo de hechizo, alguna forma de controlar al jinete, tal vez. Hasta donde puedo decir, se ven bonitos, negué con la cabeza, aunque miré las marcas con todos mis sentidos por enésima vez. Como antes, parecían ser piedras normales bajo todas las formas de visión que tenía. Si había algo especial en ellos más allá del poder que había puesto para volver a unirlos, no podía verlo. Supongo que es posible que alguna vez hubo algo allí y la destrucción del templo lo rompió, pero si es así, no puedo ver ninguna evidencia de eso en ninguna parte. Entonces no tiene sentido este templo. Raven preguntó, empujando el altar de piedra con un pie.
todas estas cosas son solo decoraciones. Decoraciones, tal vez, pero ¿por qué eso las haría inútiles? Pregunté de vuelta, pisando con cuidado este tema en particular. Después de todo, ciertamente parece importante, ¿no? Lo suficientemente real como para hacer que alguien se pregunte, como mínimo. Diseños abstractos, todas esas palabras y más, tal vez sea una mentira, pero podría parecer auténtico bajo la luz adecuada. Y en este caso, eso puede ser lo que importa. ¿Cómo es eso? Ella inclinó la cabeza mientras se giraba hacia mí. Piénsalo, susurré. Preguntaste por qué, pero piensa en las implicaciones de este lugar. Supongamos que tengo razón y que se pueden hacer cazadores en este altar. Pero nunca nada es gratis, ¿verdad? Y por la cantidad de sangre derramada aquí, yo creo que podemos adivinar cuál fue este costo en particular. Vidas humanas, respondió ella. Sí, estuve de acuerdo. Muchas vidas humanas. Entonces es una estratagema, supuso, frunciendo las cejas mientras trataba de imaginarlo. Un intento de hacer que los reinos maten a su propia gente por el poder. La miré por un momento, escuchando el tono de su voz. Lo dijo como si pudiera verlo suceder, lo cual supuse que era justo, porque podía hacerlo. Quizá no por voluntad propia, pero en la situación correcta, cuando las cosas se pusieron lo suficientemente mal podía verlo. Pero no. Esto fue más allá de eso. Los jinetes fueron más allá de eso. Piensa en grande, le dije, sintiéndome más seguro por segundos. Imagina lo que podría haber sucedido. Alguien, tal vez un dios, según todas las apariencias, o tal vez alguien que dice ser un sirviente de uno, le dice a la gente sobre este lugar y el poder que tiene. Les dice cómo podría darles guerreros, para protegerlos de sus enemigos y matar a los monstruos en su puerta, darles el conocimiento y la sabiduría que se ha perdido durante siglos, y salvarlos de la oscuridad. Pero a cambio, él requiere algo de ellos. Él podría disfrazarlo, decir que es alguna señal de fe o un mal necesario para mantener fuerte a su dios o lo que sea, pero al final, la verdad es que necesita algo y algo grande. Digamos que la vida de 100 hombres normales para darle fuerza a un cazador. He conocido gente que aceptaría ese trato. Señaló Cuervo. Lo sé, asentí, sonriéndole. Pero no hay una sola persona involucrada aquí, ¿verdad? Y 100 vidas pueden parecer un poco más costosas, cuando una de ellas podría ser la tuya. Imagina a un funcionario del gobierno viniendo y diciéndole a todo vale que el costo de un sería ser pagado con sangre de ahora en adelante. ¿Cómo crees que reaccionarían? Me vienen a la mente las palabras "oh, mierda". También la indignación, las objeciones y el pánico. Tuve que reírme un poco de eso, pero asentí de nuevo. Ciertamente, estuve de acuerdo. Y estoy seguro de que muchas personas pensaron algo como "oh, mierda" cuando escucharon que costaría 100 o 1000 vidas hacer algo como esto. Pero después de un tiempo, con los Grimm atacando y tanto en juego, las vidas de toda una nación en juego, me imagino que alguien eventualmente se detendría por un momento y pensaría para sí mismo: ¿sabes? Él no dijo que tenían que ser nuestros hombres. Raven me miró por un momento, parpadeando rápidamente debajo de su máscara. Estás hablando de la guerra, dijo. Que este mensaje haría que una nación fuera a la guerra para capturar sacrificios. No es un mensaje, negué con la cabeza, señalando a cada lado de la pirámide por turno. Son 4 mensajes. Hay un idioma en cada lado de esta pirámide, cada uno completamente diferente del otro. 4 idiomas y, presumiblemente, 4 reinos diferentes para hablarlos. Y a cada uno se le dijo lo mismo, lo que les costaría mantener su gente a salvo. Y se enfrentaron entre sí para pagar ese costo, susurró Raven mientras lo descifraba. Aunque hubieran tenido el mismo enemigo, habrían estado en la garganta del otro, debilitándose cada vez que peleaban. Pero cada vez que capturaban suficientes enemigos, podían sacrificarlos aquí, matarlos por el cientos, y nacerían nuevos guerreros. Y cada vez que eso sucedió, mejoró la posición de quien lo hizo, dije. Los hizo más fuertes, más seguros y más capaces de ganar más batallas. La única respuesta, entonces, habría sido conseguir más cazadores propios.
habrían luchado entre sí y entre ellos y peor por un poder como este, desangrándose unos a otros mientras toda la región estaba desestabilizada por los combates. Divide y vencerás, cerró los ojos y sacudió la cabeza. Es una estrategia clásica por una razón, le dije encogiéndome de hombros. ¿Y cuando terminó? Ella preguntó. ¿Cuándo terminaron de pelear? ¿En una guerra donde el enemigo puede beneficiarse tanto de la muerte? Levanté una ceja. Para cuando terminaron, solo habría quedado un reino, y de la sangre de sus enemigos, habrían empoderado a miles de cazadores, tal vez incluso a decenas de miles. Un ejército como ese sería aterrador en cualquier era, y saliendo de una guerra tan cruel. Negué con la cabeza de nuevo. Tal vez simplemente continuaron, dije. Se volvieron contra otras naciones para promover el crecimiento de su poder o para satisfacer a su dios o lo que sea. O tal vez, una vez que mataron a los otros 3 reinos, se sintieron seguros y contentos. En el primero, continuarían, destrozando todo lo que se interpuso en su camino, pero en el último, cuando se detuvieran, habrían tenido uno de los ejércitos más fuertes de la historia. Y cada uno de sus miembros habría sido un peón del jinete rojo. Extendí una mano y la puse sobre el altar, cerrando los ojos por un momento. Aunque las manchas de sangre parecían gruesas a mis ojos, se habían desvanecido hacía mucho tiempo y no había nada que yo pudiera reunir con psicometría, pero no necesitaba ninguna habilidad para imaginar cuántas personas deben haber muerto gritando en este altar. Me pregunté cuántos de ellos se habrían sorprendido por quién los había puesto allí. Te preguntaste por qué los infectados matarían a Grimm, Raven, continué sin levantar los ojos. Pero en realidad no importa cuántos Grimm mueran, ¿verdad? Sabemos que, en el gran esquema de las cosas, unos pocos cientos o miles o 10.000 Grimm no harían ni una mella en su población, y aunque son cuidadosos y cautelosos, los Grimm no dudan en sacrificarse cuando es necesario. Y para eso, la muerte de naciones enteras, morirían gustosamente por miles, arrojándose sobre tantas espadas como fueran necesarias para convencer a los demás. Gente estaban a salvo. Estos reinos podrían haber permanecido como uno solo, unidos como prójimos para hacer frente a la amenaza de los Grimm, pero no lo hicieron. Todo debido a esta pila de piedra decorada y un Grimm que probablemente pensó que era divertido reloj. Raven miró mi mano y el altar debajo de ella. Tal vez, susurró ella. Es una buena teoría, pero no hay forma de saberlo con certeza, por lo que no podemos simplemente asumir que es un hecho. E incluso si es verdad, no explica qué le sucedió a Summer o Ruby. La miré por un momento. Y luego empujé el altar a un lado, revelando lo que había debajo. Capítulo 120. Incursión. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryuji. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battle. De todos modos, con el programa, leer. Asalto. Debajo del altar había una trampilla. Estaba bien escondido, o lo habría estado para alguien sin mis ojos elementales, y el hecho de que literalmente construí este lugar y conocía cada rincón y grieta dentro de él, siendo más un bloque de piedra falso que cualquier otra cosa, pero en del otro lado había pestillos y soportes para mantenerlo en su lugar. Con un pensamiento, hice que se movieran y el bloque se elevó en el aire, levantado por mi voluntad y la de Ereb. Dejando eso a un lado también, lo que quedó fue una entrada al interior oculto del templo. Sin dudarlo un momento, di un paso adelante y me dejé caer en la escalera interior. El fuego se acumulaba en mi mano abierta mientras iba a darle luz a Raven, cuando ella se dejó caer un momento después. Cada pocos pasos, dejo que las llamas se escapen de mis manos y queden suspendidas en el aire, como antorchas sin madera que iluminan nuestro camino. La escalera bajaba en espiral. Más abajo, la pirámide era alta y cada una de sus partes era, bueno, obviamente la había hecho la misma mano que había diseñado el exterior. Las paredes estaban cubiertas de delicadas tracerías, mostrando imágenes de batallas y héroes con suficiente detalle que estaba seguro de que las escenas eran de figuras míticas o históricas. No reconocía ninguno, pero a los que se les dio la mayor importancia todos parecían lo suficientemente únicos como para que probablemente significaran algo para quien quiera que tuviera la intención de venir aquí.
Cada lado de la pirámide tenía un estilo de arte diferente con sus propias figuras, las leyendas olvidadas de naciones olvidadas. La escalera bajaba en espiral por el centro con círculos cerrados, dejando mucho espacio a cada lado, incluso cuando te obligaba a ver todo. Cuando llegamos a la base de la pirámide, caminamos unos 300 metros más, hasta que el interior de la pirámide dio paso a una habitación enorme, y quiero decir enorme, con cada dimensión de más de 100 metros de largo. Había un trono en un extremo que podría haber sentado a un gigante, y la longitud del salón que conducía a él estaba marcada por columnas adornadas. El techo estaba pintado en una hermosa imitación de las estrellas, y las paredes estaban decoradas de la misma manera que parecía estar todo en este lugar. Sin embargo, en lugar de la gloria de los héroes, parecía contar la historia de un dios de algún tipo, que aparece en muchas formas en toda la tierra. En un extremo, frente al trono, había una talla de algún tipo de huevo o joya, y en espiral hacia afuera había escenas de su nacimiento, de un dios que desciende sobre una tierra devastada por la guerra para combatir la oscuridad, y leyendas y cuentos. No tenía contexto para. Sin embargo, al lado de la estatua, había una imagen que me llamó la atención, aunque la había sentido mucho antes. Mostraba una figura de luz, rasgos aparentemente ocultos por su propio resplandor, pero con las alas extendidas y una espada en la mano. Guerreros menores estaban a su lado, cientos de formas diferentes y tantas armas, unidos contra un monstruo con innumerables ojos y bocas y 3 docenas de alas. En la siguiente imagen, el monstruo yacía muerto, pero la otra figura simplemente se había ido. La parte posterior del trono estaba tallada como una tablilla, cubierta con palabras gigantes que no pude leer, un mensaje de algún tipo que se me había escapado. Aún así, no pude evitar que el monstruo en esa imagen se pareciera mucho a como Bianca había descrito mi alma. Y si es así, entonces la otra figura sería, el padre de los Grimm. ¿Alguien más? Algo que había sido completamente fabricado, como el resto de este templo. Por el momento, no tenía forma de saberlo, así que dirigí mi atención al suelo de la habitación. Estaba extrañamente tallada, con la mayor parte enterrada profundamente en el suelo, con una pasarela elevada que conducía desde el pie de las escaleras hasta una plataforma circular vacía en el centro. ¿Qué es este lugar? Raven preguntó detrás de mí, en voz baja. Ahí es donde vivía el jinete, le respondí, habiendo dibujado ya un apretado escudo de aire a nuestro alrededor, por si acaso. ¿Ves lo profundo que es el piso allí? Creo que esto solía contener una especie de charco. ¿De algún tipo? Preguntó Raven, inclinando la cabeza por un momento antes de levantarla ligeramente en comprensión. Supongo que no era agua. Negué con la cabeza. Hay bastantes manchas de sangre, le dije. Y otras cosas, además, aunque no creo que nada de eso fuera lo que realmente llenó las piscinas. Puedo ver lo que creo que son signos del mismo químico que está en la sangre de Ruby, lo suficiente como para dejar marcas por todo el fondo y paredes. Me imagino que probablemente parecían sangre, pero... ¿Deberíamos estar aquí, entonces? Raven preguntó, atrayendo su poder para hacer un portal, si necesitaba escapar. En respuesta, simplemente levanté una mano y golpeé el aire frente a mí como si fuera una puerta. Nos estoy protegiendo, le dije mientras extendía la mano para presionar el espacio cerca de ella. Incluso si no lo fuera, no hay nada aquí. El jinete rojo se ha ido, ya sea porque se fue o porque murió y desapareció como hacen todos los Grimm. Solo dejó marcas cuando se fue. Aún así, no recomiendo tocar cualquier cosa. No tenía la intención de hacerlo, respondió ella distraídamente, reflexionando sobre las piscinas vacías. Si el jinete rojo estuvo aquí, ¿fue aquí también donde se crearon los cazadores? Me encogí de hombros ligeramente. Tal vez, dije. Aunque no necesariamente. Este parece ser un lugar usado para ocasiones importantes más que nada, mira las imágenes y el trono. Creo que aquí era donde la gente se reunía con su dios, mientras que el altar era para rituales y sacrificios. ¿Por qué? Necesitaría este lugar también, no estoy seguro, pero parece bastante seguro asumir que, independientemente de los sacrificios de sangre que hayan llevado a cabo arriba, probablemente no fueron realmente necesarios para que el jinete infectara a otros.
considerado como una cantidad satisfactoria de sacrificios, lo más probable es que los infectó a través de algún otro medio, lo que probablemente involucró a las piscinas aquí de alguna manera. Sin embargo, como el jinete rojo parece ser de naturaleza química, no puedo estar seguro de que implica las señales indican que estaba en estado líquido aquí, al menos, pero no me sorprendería si también poseyera un estado gaseoso. ¿Viste la imagen de arriba donde el hombre parecía haber maldecido a un ejército hasta la muerte? Lo hice, ella asintió. ¿Crees que fue una toxina en el aire? Creo que podría ser, me encogí de hombros. También podría ser algún tipo de técnica de aura o cualquier cantidad de otras cosas, pero un químico sensato probablemente tiene una buena cantidad de formas de matar personas sin recurrir a nada de eso. Tal como está, no puedo estar seguro de qué significa que él podría haber usado, ya sea para matar o infectar demasiado, pero considerando su naturaleza, el contacto, la ingestión, la inyección y la inhalación parecen ser los medios de infección más probables para el jinete rojo. Cualquiera que sea el método que elija, podría infectar fácilmente a las personas sin necesidad de para traer a alguien aquí, por lo que puede haber servido simplemente como un sitio de respaldo o una forma de hacer que la mentira sea más convincente. Posiblemente, reflexionó Raven. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Summer o Ruby? Levanté un dedo. Supongamos por un momento que Summer no decidió abruptamente involucrarse en ningún comportamiento ritual en el piso de arriba, dije. Aunque la conocerías mejor que yo, parece poco probable que su primera reacción al ver el altar de arriba sea derramar grandes cantidades de sangre sobre él. No recuerdo que ella alguna vez participara en un sacrificio humano repentino, estuvo de acuerdo Raven. Y de alguna manera, me sentí como si eso me hubiera llamado la atención. Y, sin embargo, de alguna manera, se las arregló para encontrarse con el jinete rojo, continué. Y da la casualidad de que no somos las primeras personas en venir aquí. Raven frunció el ceño y miró a su alrededor. Vamos a pretender por un momento que ves algo que yo no, respondió ella después de un momento. Sonreí ante eso y asentí levemente. Hay señales, hice un gesto. Evidencia biológica en su mayoría descolorida, algo de suciedad de viejas huellas, cosas así. Alguien estuvo aquí, hace relativamente poco tiempo. Dado que Summer estuvo en el área hace aproximadamente 10 años, parece ser el sospechoso más probable. Y observe la condición de esta parte del templo. Raven me frunció el ceño por un momento antes de hacer una pausa y echar un vistazo lento a su alrededor, al polvo, la pintura y las tallas. Pero no era lo que estaba allí lo que más importaba, sino lo que no estaba. ¿Reparaste este lugar también? Ella preguntó. ¿Cuándo arreglaste todo lo demás? Mi sonrisa se volvió un poco triste ante la pregunta. No, yo dije. Solo se destruyó lo que estaba sobre el suelo y parte de la escalera. Esta habitación estaba completamente intacta. Raven consideró eso en silencio, dando un paso para pararse hombro con hombro conmigo. La observé por el lado izquierdo de mi cara, observando cómo se giraba lentamente para contemplar la enorme sala. Sin esperar a que ella pregunte, dejo que más llamas floten de mis dedos, colocándolas rápidamente por toda la habitación para proporcionar iluminación. Sentí su contemplación mientras consideraba las imágenes, tratando de discernir algún significado de las imágenes, pero probablemente tenía incluso menos contexto para ellas que yo, lo cual ya era decir algo. Por fin, volvió su mirada hacia el trono gigante, observando las palabras talladas en su espalda. ¿Por qué? Ella preguntó después de otro momento de silencio. No estaba del todo seguro de si me estaba preguntando a mí o a sí misma, pero probablemente sabía que ninguno de los dos tenía una respuesta. ¿Qué tiene de especial esta habitación? Negué con la cabeza. El proceso de eliminación diría que tiene algo que ver con las imágenes, respondí. No hay nada especial en la piedra y la pintura más allá de eso, por lo que puedo decir. Tal vez significó algo para el jinete, tal vez tenga un propósito ordinario, o tal vez algo completamente diferente. Entonces, ¿qué significa? Se preguntó, dándose la vuelta para mirar la imagen de un nuevo. ¿El nacimiento de un dios? ¿Héroe? Posiblemente, asentí. Aunque, recuerda que este lugar probablemente fue construido por los Grimm y albergó uno durante bastante tiempo.
Este héroe podría no serlo desde nuestra perspectiva. Ella asintió, volviendo la cabeza para mirar por encima de las paredes a ambos lados de la imagen con forma de huevo. Esas serán, con mucho, las imágenes más vagas, con grupos de hombres extrañamente vestidos y torres relucientes, con el héroe de pie sobre cada uno. En la parte superior de las paredes, el cielo era blanco brillante, como si estuviera iluminado por un segundo sol, pero con cada segmento de la pared, más del monstruo descendía, hasta que finalmente el héroe lo desafió. Si asumimos eso, entonces lo más probable es que, Raven frunció los labios, frunciendo el ceño. Uno de los jinetes. El creador de los Grimm. Entonces esas ciudades serían Babel. Esa es mi suposición, estuve de acuerdo. Suponiendo que las imágenes signifiquen algo, por supuesto. Parece poco probable que el jinete haya construido este lugar para ayudar en las lecciones de historia. Tuve que hacer una pausa por un momento para pensar en eso. O tal vez lo hizo. Reflexioné en voz alta, atrayendo la atención de Raven. Tal vez no sea una lección de historia precisa, pero la historia la escriben los vencedores. Pero si es una lección, eso implica que se le está enseñando a alguien, dijo Raven, haciendo un gesto abarcador con la mano. ¿Para quién podría haber sido esta lección? Consideré eso por un momento. Podría ser yo, supongo los Grimm habían mostrado interés en guiarme hacia algo, presumiblemente un final que no iba a disfrutar. ¿Podría esto ser parte de eso? ¿Un intento de engañarme o moldear mis pensamientos? No parecía probable. Si había algún tipo de mensaje venenoso escondido aquí, lo ignoré por completo, ya que no tenía idea de lo que significaba, y aunque podría haber sido arrogante de mi parte, me consideraba una persona bastante cautelosa. Incluso si no hubiera estado al tanto de los jinetes y no hubiera sabido que estaban conectados con este lugar, no creo que lo hubiera tomado al pie de la letra. Lo tomé en consideración, definitivamente, pero no me consideraba el tipo de persona que simplemente confiaría en lo que me dijeran algunas tallas, y mucho menos en un lugar que estaba tan manchado de sangre. Sin embargo, más que eso, había un gran problema con que fuera para mí, a saber, hacérmelo llegar. Solo lo estaba mirando ahora debido a varias reuniones coincidentes, varias conexiones pasadas y el hecho de que conocía a un teletransportador que sabía sobre eso. Por supuesto, podría haberme encontrado aquí de otras maneras, siguiendo el rastro de Summer Rose, pero no, parecía más lógico que otra persona fuera el objetivo. ¿Pero cómo? ¿Quién podría entrar en esta habitación, mirar a su alrededor y decir oh, lo entiendo? Desde las tallas de arriba hasta las de esta habitación, este lugar era bastante opaco. Tal vez hubiera tenido sentido para alguien hace cientos o miles de años, pero ahora necesitarías a alguien que te explique cada detalle. Me detuve de nuevo, frunciendo el ceño mientras miraba alrededor. ¿Hubo alguien que lo explicara? Claro, la habitación estaba vacía ahora, pero había sido así cuando Summer la había visto. No vi ninguna señal de habitación más allá de los restos del jinete rojo, pero tal vez eso hubiera sido suficiente. Podría haber sido capaz de hablar, de alguna manera. No estaba seguro de cómo una sustancia química habría podido comunicarse vocalmente, pero diablos, si nos estábamos metiendo en cosas de las que los Grimm no deberían haber sido física o biológicamente capaces, había varias listas de cosas antes de llegar a ese. Una charla química no era más ridícula que la idea de un gigante Nevermore volando por sus propios medios. Más allá de eso, era una sustancia química, por lo que tal vez era capaz de varios efectos que alteran la mente, como causar alucinaciones. Tener a alguien aquí para explicar las imágenes, posiblemente en la conjetura del dios de este templo, ese era un mensaje que podría entenderse un poco más fácilmente. Tal vez estaba destinado a quienquiera que haya venido aquí antes que nosotros, dije, echando otro vistazo a las manchas en la piedra. Era fácil ver que el jinete rojo había yacido aquí durante mucho tiempo, pero era un poco más difícil decir cuánto tiempo se había ido. Unos pocos años, al menos, tal vez incluso unos 10 años. Quizás Summer encontró algo más que una habitación vacía. Raven se quedó en silencio por un momento, inclinando la cabeza mientras sus ojos se cerraban debajo de la máscara. «¿Querías mostrarme algo relacionado con ella?», dijo. «Cuando moviste el altar. Encontraste
Esa es la parte interesante, le dije. Eché otra mirada alrededor de la habitación, asegurándome de recordar cada centímetro en todo el espectro de mis sentidos. Luego me di la vuelta y comencé a subir las escaleras. Sígueme. Raven miró hacia la enorme escalera con un leve suspiro, pero la siguió sin quejarse. Una vez que salimos de la habitación gigante y llegamos a la mitad de las escaleras, apagué las luces que había debajo de nosotros y levanté una mano para detenerla, colocando la otra en la pared tallada del túnel vertical. Cuando sentí por primera vez esta parte de la pirámide, me sorprendió sentir lo intacta que estaba la habitación de abajo, expliqué, pasando un dedo por las marcas en la pared. Mientras lo hacía, algunas partes comenzaron a desmoronarse, separándose lentamente de la pared y cayendo como a través de almíbar. Pero más que eso, me sorprendió sentir esto. Esta fue la señal más baja de daño al templo y fue causado por armas humanas. Raven frunció el ceño y se inclinó más cerca, mirando por encima de los profundos cortes que comenzaron a aparecer lentamente en la pared y estirando la mano para tocar uno. Es de Summer, dijo después de un momento. Estoy casi seguro. Asentí y di otro paso por las escaleras, haciéndole un gesto para que me siguiera. A nuestro alrededor, el daño estaba escrito en las paredes a cámara lenta, borrando las caras talladas. Mira lo que sucede a medida que subimos, asentí con la cabeza hacia los rasguños que se formaban lentamente a medida que avanzábamos. Su ceño se profundizó cuando se dio cuenta, manteniendo el ritmo incluso mientras se aseguraba de que su paso no interrumpiera los escombros que se expandían lentamente. Sin embargo, cuando se dio cuenta de lo que eso significaba, se puso rígida y alargó la mano para agarrarme del hombro. ¿Así fue destruido el templo?, preguntó, con una nota de urgencia en su tono. ¿En este orden? Asentí con la cabeza, porque lo era, o lo más cerca que había sido capaz de adivinar. Tragó saliva una vez y abrió la boca antes de cerrarla con un clic. Muévete más rápido, ordenó después de un momento, antes de dudar con un movimiento de sus labios. Por favor. Asentí de nuevo, entendiendo cómo se sentía, y aceleré tanto mi ascenso como la redestrucción de la pirámide. En unos segundos, volvimos a salir por la trampilla y por un momento, simplemente nos quedamos en la parte superior. Los ojos de Raven se centraron en las señales de destrucción que comenzaron a tallarse en uno de los lados de la pirámide antes de cruzar a otro. Con cada momento que pasaba, el ritmo de la destrucción aumentaba, hasta que partes enteras del templo fueron arrancadas. El proceso parecía, a primera vista, fortuito, pero fue un tipo de destrucción metódica, derribando toda la estructura a una velocidad devastadora y dejándola en una ruina total. Tendiendo una mano a Raven, esperé pacientemente mientras ella la miraba, insegura. Sin embargo, cuando lo tomó, di un paso y me elevé en el aire, y aunque se detuvo por un momento, rápidamente me siguió. En lugar de caminar en diagonal por las escaleras del templo, caminamos hacia adelante y nos volvimos para mirar cómo se derrumbaba lentamente. En unos minutos, el templo volvió al estado que tenía antes de nuestra llegada, exactamente el mismo estado, ignorando algunas plantas interrumpidas. Y a pesar de todo, Raven se mantuvo en silencio. Sabía lo que estaba pensando, cómo había progresado la destrucción por el túnel y luego cómo se había vuelto hacia el exterior. Podía sentir la tormenta de sus emociones creciendo, pero ella simplemente miraba los escombros. Entonces, susurró Raven al fin, la gravedad de su tono era lo único que delataba lo que sentía. El verano está vivo. La miré por un momento antes de responder, eligiendo mis palabras con cuidado. No puedo decir eso de manera concluyente, negué con la cabeza mientras seguía su mirada hacia las ruinas, señalándolas con un dedo. Pero al menos, ella no murió aquí. Ella se alejó de este lugar, murmuró Raven y aunque no era una pregunta, asentí. Lo que sea que haya sucedido, lo que sea que haya encontrado en la habitación de abajo, Summer Rose sobrevivió a la experiencia y se alejó. Y apostaba a que se había llevado al jinete rojo con ella.